Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia de Flavio Darío Espinal. Profesor, en nombre de la Fundación, su fundación, usted fue uno de los fundadores de esta institución. Un placer estar por aquí, Sergio Tulio. Así es. 25 años cumplimos. Increíble, ¿eh? En lo que se ha convertido la Fundación Institucionalidad y Justicia. Sí. Bueno, es un organismo que está asistiendo técnicamente, prácticamente, al Congreso, a los actores del sistema de justicia. La verdad es que estamos aportando en esa dirección. Pero de todos modos, te agradezco el que haya correspondido una vez más a este conversatorio. Gracias por invitarme. Aquí estamos como siempre. Bueno, tú has estado sobre el tapete de una u otra forma, sobre todo por una serie de escritos que tú, en un importante medio, en el Diario Libre, has venido publicando, pero también tú fuiste uno de los asesores, eso lo sabe todo el mundo, de la ley 169. En una ocasión inclusive el Ejecutivo te consultó y en todos los que fueron los procesos de consensuar esa importantísima pieza legislativa, tú jugaste un rol. Esa es la realidad. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que generó una controversia no solamente a lo interno, comenzó a lo interno del propio tribunal, hubieron 2 votos disidentes. Eso se extrapoló internacionalmente, generó una serie de debates en muchos escenarios, pero la realidad es que la sentencia, la ley 169, revierte algunos aspectos que eran parte del contenido de la sentencia 168. Esa es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál era el contenido? Obviamente la propia ley establecía una serie de categorías, se diseñó un plan. ¿Cómo fue que transcurrió todo esto para ver de qué forma aterrizamos en el momento actual y analizamos el contexto internacional y sobre todo cómo el Estado Dominicano ha venido reaccionando? Bueno, sí, se dieron 3 procesos. Relacionados unos a otros, pero diferenciados. 2 tienen que ver con la ley 169-14 y el otro tiene que ver con el plan de regularización de personas extranjeras en condición de irregularidad migratoria. Claro. En lo que tiene que ver con la ley 169, esta da respuesta a la situación generada por la ley 168, pero por la sentencia 168, porque pongamos a un lado la interpretación, el criterio jurídico fijado por el Tribunal Constitucional. El hecho cierto es que un número determinado de personas que luego descubrimos, o se determinó más bien, por la Junta Central Electoral, que llegaban alrededor de 55,000 personas, habían sido inscritos en el registro civil a través del tiempo, de los años, en condición de dominicanos. Y de acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal Constitucional, a esas personas, a través del tiempo, 1929, 2007, pues habían sido irregularmente inscritos y había que sacarlo del registro y ya inscribirlo de nuevo, pero ya en condición de extranjeros y regularizando su condición migratoria. La ley 169 lo que hace es que parte del respeto a la decisión del Tribunal Constitucional, dice, es la interpretación, sus decisiones son vinculantes, pero los órganos representativos de la democracia, el Ejecutivo, el Congreso, tienen la obligación, mandato constitucional de dar respuestas a situaciones de orden económico, social, político, de cualquier tipo que enfrenta la nación. Entonces lo que hace la ley 169 es que con respecto a esas personas que estaban inscritas en el registro civil y que no habían cometido ellos directamente fraude, para engañar, para hacer creer que eran dominicanos cuando no lo eran, por ejemplo, sino que lo habían hecho de buena fe y habían sido inscritos por oficiales del Estado Dominicano, en la oficialidad del Estado Civil, la ley le revalida su condición de dominicanos, incluyendo todos los actos de su vida civil. Por mandato del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral hace una auditoría para determinar quiénes son esas personas, el número de ellas, y ahí llega a un número de 55,000 personas. De modo que esas personas
de acuerdo con la ley, deben resolver su situación y en eso se está y se ha encaminado en esa dirección. La segunda parte de la ley tenía que ver con aquellas personas que pudieran probar que nacieron en República Dominicana de padres en condición irregular, pero que no habían sido inscritas en el registro civil. A esas personas, respetando el criterio fijado por el Tribunal Constitucional, no se les reconocía la nacionalidad dominicana de manera automática, sino que se le daba un trayecto, una ruta, para que se probaran primero haber nacido aquí a través de medios de prueba. Claro. Segundo, regularizar su situación. Y tercero, tener la opción, dentro de 2 años, de solicitar la naturalización y de venir en dominicanos en base a la naturalización. ¿Cuántos sumaron esa categoría durante el proceso? De acuerdo con la información que dio el Ministerio de Interior y Policía, que en este caso fue la institución que administró esa parte de la ley, llegaron a 8.750. Okay. Mira lo que pasó con esa parte de la ley. Eso hay que reconocerlo. Y debatirlo, o tal vez no debatirlo, sino tomarlo en cuenta. Vinieron 2 posiciones extremas. Unos que decían, eso es una violación al derecho de esas personas a ser dominicanos porque a ellos les correspondía de acuerdo con las constituciones anteriores y por tanto esa solución no es justa. Y el otro extremo es que dirías el extremo de izquierda o derecha, como tú lo quieras poner, era decir que por ahí, por ese medio, se iban a colar cientos de miles de personas que de buenas a primeras se les iba a reconocer la condición de dominicanos. Que no fue el caso y eso se desmontó durante el proceso. proceso. Que no fue el caso. Lamentablemente eso se vendió, incluso caló la idea en amplios círculos de la opinión pública y la gente no entendió, cuando se hizo el reglamento de la ley 169, muchas personas pensaron que ciertamente iba a ser muy fácil para una gran cantidad de personas decir, soy dominicano, nací aquí, acogerse a esa condición. Y la verdad que no fue así. Entonces hubo crítica de los 2 extremos. Desde mi punto de vista, esa fue una solución justa, Claro. políticamente viable, porque no era posible ir más allá. O sea, y eso es algo que no han entendido muchos sectores que dicen defender a esas personas, fuera de aquí sobre todo, porque internamente no ha habido tantas críticas a esa parte de la ley por parte de los que defienden a ese grupo de personas. Fuera de aquí, instituciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, entidades, ¿por qué no agencias de las Naciones Unidas, etcétera, han criticado la solución de la ley 169 con relación a este aspecto. A mí me parece que es una falta de visión práctica, un maximalismo que no toma en cuenta las realidades particulares de una sociedad, de un sistema político y de realidades socioeconómicas, políticas, culturales, institucionales, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la ley 169. Luego viene el plan de regularización de personas que estaban aquí porque habían entrado ilegalmente o porque habían extendido su permiso de estar aquí, ya sea la visa o lo que fuera. Se le dio la oportunidad de regularizarse como migrantes, no como dominicanos. 288.000 personas, de acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía, se registraron. Y ese proceso continuó. Entonces, obviamente, este plan de regularización, hay que decirlo, es un mandato de la Ley de Migración del año 2004, que incluso debió haberse hecho mucho más rápido, debió haberse hecho el reglamento más rápido y el plan mucho más rápido. Y es a raíz de la sentencia 168 que el Tribunal Constitucional ordena al Consejo Nacional de Migración que diseñe el plan y exhorta al Estado, al gobierno, a que lo implemente. Dicho sea de paso, algo que no se comenta con frecuencia, el Tribunal Constitucional validó la constitucionalidad de la Ley 169. Sí, claro. O sea que... No hace mucho, inclusive. Bueno, fue a final de año. La solución que dio la Ley 169, que algunos habrán dicho, por eso es contrario a la sentencia, al precedente, el mismo Tribunal Constitucional la declaró constitucional porque la misma fue ponderada, considerada
en un momento determinado. Además, la parte constitucional es la parte política de la justicia. Tú tienes que tomar en cuenta una serie de elementos que fueron los que se tomaron en cuenta cuando se estaba elaborando la ley 169. Entonces, todo lo que ha estado ocurriendo, el plan de regularización tenía una fecha que era el 16 de junio, 17 de junio, una de esas dos, y para que la gente pudiera someter su inscripción y someter la documentación. Ahora había un plazo para que quienes no hayan completado su documentación, pues la complementen. Y ahí ha habido temas de, o sea, pasaporte, por ejemplo. De acuerdo con informaciones que yo he visto, solo un tercio de esas 288.000 personas tienen pasaporte. Es cierto que una mayoría tiene algún tipo de documento de identidad, pero normalmente cuando un Estado extranjero, o más bien, cuando un Estado se relaciona con un extranjero, lo hace a través del pasaporte. Definitivamente que sí. Porque es el documento que tiene una validación internacional. Totalmente. A través de códigos, Claro. de condiciones materiales y de categorías de información universalmente reconocidas. Entonces puede aparecer en China con un pasaporte y ellos saben lo que están leyendo, que no entienden español. Claro. Pero tú no te puedes presentar en China con un acta de nacimiento dominicana, porque dice, ¿qué es esto? Ni un chino se puede presentar aquí con un acta de nacimiento chino, pero sí se puede presentar con un pasaporte chino. Claro. Entonces, un Estado, cuando lidia con los extranjeros, lidia con el pasaporte. Entonces, obviamente que ahí es donde se le critica a las autoridades haitianas no haber cumplido su papel de proveer de pasaporte a esa población que se lo exigió durante el proceso. Ahora, tú fuiste embajador ante la OEA y te tocó inclusive, eso inclusive poca gente lo sabe, pero yo lo sé, te tocó presidir muchos de los consejos. Los 4 consejos los presidiste, uno detrás del otro. Pero aparte de eso, recuerdo que nos tocó, tanto a ti como a mí, representar al Estado ante la Comisión Interamericana en algunos casos que llegaron y ante la Corte.
bilateral, sin una normativa previa y demás. Entonces, en ese escenario, ya de por sí un terreno bastante movedizo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que tenía apenas tiene 2 o 3 meses que ascendió al cargo, incurre en una torpeza diplomática que, o sea, era elemental que él no podía estar sentándose en un canal de televisión a hablar como estamos nosotros hablando. Claro, o sea, no, claro que nosotros no. aquí estamos... Es el vocero de todos esos países, Claro, ante la Secretaría sí, General. O sea, nosotros estamos conversando aquí, hay un público que nos está viendo. Claro. Pero él representa a 34 estados. El Estado representa a la Organización de los Estados Americanos. Claro que sí. No es para estar haciendo juicios un tanto profesorales y grandilocuentes sobre cómo son las islas y cómo deben ser las islas. Y eso de por sí era un tema delicado. O sea, cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en su contra. Claro. ¿Cómo pasó? En este caso, por República Dominicana, que es la que se siente más afectada, más asediada. Cuando el gobierno dominicano reacciona, dicen que lo interpretaron mal. La verdad es que yo vi repetidas veces, las declaraciones que le da a la cadena de televisión CNN en español. Y ciertamente, él dice, generalmente las islas son un solo país. Pero él dice la palabra generalmente tan rápido que... Y los traductores a otros idiomas, que no lo captan. O sea, entonces, cuando las agencias noticiosas, creo que EFE o el propio CNN transcribe, no pone esa palabra. Claro. Es como cuando nosotros estamos hablando muy rápido, tú te juntas con un compañero de infancia y vuelve otra vez a hablar como hablaba cuando era muchacho. Solamente él te entiende. Lo más probable es que si viene alguien no te entienda de otro país o lo que fuera, porque habla muy rápido o lo que fuera. Sí, claro. Pero bueno, esto es un poco trivial lo que estoy diciendo, pero fíjate tú cómo se dan las situaciones. Que por una palabra que él no menciona bien, no sale en la traducción, hiere la sensibilidad dominicana, que responde con dureza, con fortaleza. Entonces, él responde, y ahí que viene el gran problema. En lugar de decir, pido disculpas si le he causado una ofensa a la República Dominicana, lejos de eso no es lo que yo intentaba hacer. República Dominicana se merece todo el respeto y la consideración, un Estado fundador de esta organización, tengo lo que fuera, lo que las reglas de cortesía llamaban, él dice que él ha sido tergiversado, manipulado, que... Responde tratando de justificarse. Sí, que eso son una ridiculez que él no lo podía decir. No, y por Twitter. Además, por ahí. Pues es el secretario general de la OEA. Sí, exacto. Entonces, eso obviamente, lo debió de haber hecho mediante nota. Yo sé que hay gente que dice que el gobierno dominicano reaccionó muy fuerte, pero la verdad es que él incurrió en una torpeza. Ese es mi humilde punto de vista. Ese ha sido mi argumento. Entonces, evidentemente que eso minó todo, eso contaminó todo. Cuando vino el informe, el gobierno dominicano dijo, mira, recibimos bien la primera parte, pero las recomendaciones no las aceptamos. Pero yo no quiero que lleguemos al informe antes de que, porque en todo este proceso también se dieron otros acontecimientos. Y fue, por ejemplo, la carta del embajador haitiano aquí, que ciertamente la gente no lo ha sabido interpretar desde el punto de vista diplomático. O sea, ese es un diplomático de carrera. La gente no quiere entender por qué él reacciona sobre la base de lo que él entiende que es la verdad, que es la realidad. Así reaccionan los diplomáticos, ¿eh? Uno, como no tiene esa tradición de que nuestros diplomáticos sean de carrera, pero los diplomáticos de carrera no, muchas veces, sabiendo cuál es la situación real, no se arriesgan a estar en aras de lo que sea, a estarse inventando cosas, que era lo que estaba pasando en esa ocasión. ¿Eso no tuvo un impacto en todo lo que pudo haber sido el producto final de la OEA? Bueno, lo que pasa es que si tú te refieres a la carta que envía el ex embajador Suplicy al presidente Martelly, que se hace pública, ya esto es un poquito tarde, porque la diplomacia haitiana, cuando la República Dominicana va simplemente a informar del plan de regularización, de la aplicación de la ley 169, no va a acusar a Haití, ni va a acusar a CARICOM, ni nada, va a informar. El embajador haitiano se dispara con unas acusaciones de que en la frontera había habido uso de violencia, de maltrato, en la cara del canciller dominicano. O sea, ni siquiera fue capaz de mantener el sentido de cortesía. Correcto. Es ahí, en ese momento, que se produce de manera más evidente, más obvio, un cambio
en las acciones del gobierno haitiano. El gobierno haitiano no había asumido una posición tan beligerante directamente, sino a través de otros. Entonces, al decir eso, hay una especie de match Haití-República Dominicana que no estaba previsto en el guión de ese día, porque lo que se preveía era que iba a haber un informe de parte dominicana. Entonces, la continuación fue otro consejo permanente la siguiente semana, donde el canciller de Haití vino con una posición ya más directa contra República Dominicana. República Dominicana le responde también fuertemente. Y dicho sea de paso, es ahí donde sale la comisión de la cual hemos estado hablando. Sí, correcto. O sea que se planteó en ese ámbito una discusión que no estaba supuesta a ocurrir en ese ámbito. O sea, realmente los haitianos, mi manera de ver es que aprovecharon el escenario para exacerbar un conflicto. Y yo tengo mi opinión sobre esto, la cual es que quisieron crear una situación de alarma, de una llamada crisis humanitaria, para esconder primero su fracaso, sus incompetencias, pero sobre todo para ver si podían utilizarlo como una excusa de una situación de excepcionalidad para no llevar a cabo las elecciones que están llamadas a celebrarse de aquí a fin de año. Claro. Ellos tienen varias elecciones parlamentarias y presidenciales. Claro. Entonces, ellos podían tienen pendientes 3 elecciones. Sí. Ellos pudieran argumentar, mira, aquí se ha creado una situación de crisis humanitaria, ningún país puede hacer unas elecciones en crisis humanitaria. Y una de ellas se debió de haber celebrado hace 3 años. Sí, entonces, y hay una que es la próxima semana, en estos días, agosto. y la presidencial y demás. Entonces, yo creo que todo eso para mí fue parte de la estrategia, una motivación política. Hoy día, como están las cosas, como han ido evolucionando, yo creo que no tienen motivo de decir que debido a eso no van a celebrar elecciones. Porque la embajadora de Estados Unidos en Haití va a la frontera, el embajador de Estados Unidos en Santo Domingo va a la frontera, y se dan cuenta que constatan que ahí no hay ningún tipo ni de crisis, ni hay ningún tipo de conflicto. Claro que no. Esa es la realidad. Entonces ellos no pueden utilizar eso, porque para ellos no fue un tema de derechos humanos. Fue un tema de que había una crisis humanitaria porque supuestamente iba a haber unas repatriaciones masivas. A fin de cuentas fue una estrategia política que no le salió. No le salió. Esa es la realidad. Entonces la carta del embajador Suplis viene ya en la postrimería de todo esto. Y fue una carta, como tú dices, de un diplomático, de un individuo de ascendencia en la intelectualidad haitiana, que actuó con una responsabilidad que seguramente no gustó allá, porque él dice verdades muy importantes. Dicho sea de paso, nosotros los dominicanos no somos perfectos, nadie es perfecto, ningún gobierno es perfecto, ninguna sociedad es perfecta. Por tanto, no todo es perfecto, pero tampoco es que somos el Satanás que nos quieren pintar fuera de aquí. Y él entonces usa un lenguaje, un tono, un contenido que no ha sido común de parte de la diplomacia haitiana y de parte de otros actores que nunca reconocen o no han reconocido los esfuerzos que han llevado a cabo las autoridades dominicanas durante todo este tiempo, tanto en la ley 169 como en el plan de regularización. Acuérdate que ese embajador es doctor en sociología y los sociólogos tienen una visión holística de cómo, por ejemplo, evaluar no solamente una sociedad, sino también hasta un conflicto político, en fin. Ahora, vamos al informe. Porque si hay algo que uno ha hecho mucho en la vida han sido informes. Tú desde las posiciones que has ocupado, y yo creo que yo desde aquí, desde la fundación, que me lo viven pidiendo todos los meses. Oye, qué informe más malo, honestamente no te lo digo. Qué pena. Sí, lo que pasa... no, te lo digo honestamente hablando. Porque yo creo que en la vida, tú cuando haces un informe, tú planteas una situación y sobre la base de lo que es tu planteamiento, tú haces las recomendaciones. Oye, pero aquello era una cosa impresionante. Yo no sé si a ti te pasó lo que a mí me pasó, pero es una cosa hasta desconcertante, honestamente hablando te lo digo. Sí. O sea, ese es, la OEA, honestamente, ¿cómo es posible que haya llegado hasta eso? Honestamente hablando te lo digo. Mal escrito por demás. Oye, te estoy hablando con... Y tú sabes muy bien que es así. Sí. Tú sabes que en eso influye, primero,
lo contaminado que estaba el ambiente. No, por Dios. Lo contaminado que estaba el ambiente. Segundo, influye lo que te decía hace un momento, de que ahí no hay, o sea, la abuela no tiene las competencias en esa materia, o sea, no tiene los recursos. Cuando ellos hacen una misión de observación electoral, tiene recursos ya, procedimientos, tiene normas, tiene reglamentos que se han establecido para cómo operar, temas de conteo rápido, de qué observar, Claro, dónde claro, observar, claro. cómo preparar los informes provisionales, los informes definitivos. Entonces hay un acervo que ya está ahí. Y eso es bueno que esté porque presta un servicio a la comunidad interamericana, sobre todo en situaciones y países cuando las elecciones no eran libres o había fraudes, habían problemas institucionales y demás. Han jugado su papel. Se creó toda una trayectoria. Pero aquí estamos hablando de Una improvisación. Una improvisación. Una improvisación. Sí, de personas que pudieran tener una experiencia que otra, Claro. Pero de un órgano que no tenía esa atribución. no tiene esa atribución, pero surge precisamente porque el secretario general presionó para que se llegara a ese punto. Increíble. Sí, luego se evaluará con más frialdad este proceso al interior de la OEA y él mismo, porque él salió mal parado de esta situación. Incluso ha habido artículos de prensa internacionales diciendo que él perdió la luna de miel y salió mal parado porque no la supo manejar. Flavio, pero en el fondo inclusive lo malo del informe es que los relatores, con el respeto que nos merecen, porque cada quien tiene su forma de ver la vida, oye, trataron de ayudarlo de una forma tal que contaminaron aún más lo que pudo haber sido un documento de la Organización de Estados Americanos. Sí. Honestamente hablando te lo digo. Sí. Además fue muy rápido, ¿Y cuál era el problema? Sí. La solidaridad, sobre todo por lo que ellos planteaban, que no había ni crisis humanitaria, ni había problema en la frontera. Entonces, ¿por qué esa celeridad de presentar aquello? Sí, una celeridad. Además hay una norma, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no gusta mucho en muchos sitios. O sea, en la mayoría de los países los gobiernos no quieren saber de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero se coge su tiempo siempre. No solamente eso, sino que antes de hacer una publicación de un informe, se lo da al Estado para que el Estado lo vea previamente. Claro. Porque hay una normativa que lo establece. Claro. O sea, pongo eso de ejemplo, cuando hay una normativa previa, cuando hay unas reglas establecidas. En este caso, como no la había, decidieron sacar eso muy rápido. O sea, había como un deseo de mover eso hacia adelante, que no le salió bien. O sea, ¿qué urgencia había para hacer ese informe de esa manera? Ninguna. Yo analizo esto también, por ejemplo, uno que ha trabajado tanto en todo lo que tiene que ver con los órganos de control. Sí, pero es bueno que aprendan la lección. O sea, hay que aprender la lección de todo esto, porque a fin de cuentas esto le ha hecho mucho daño al sistema interamericano. Mucho daño. Y uno, en esta ocasión, en fin, uno pudiese celebrar lo que ha pasado al final, pero a la larga uno no sabe si situaciones como esa eventualmente se repiten, las consecuencias que puede traer para el sistema interamericano. El sistema interamericano está para jugar, sobre todo la Secretaría General, un rol totalmente diferente como planteamos aquí. Ahora, no hay duda de que hay un disgusto, porque lo hay. Y no hay duda que va a llegar un momento en que nos vamos a tener que sentar sobre la mesa. Porque a fin de cuentas compartimos una frontera, somos vecinos, aunque es increíble, esa élite sigue dándonos por la cabeza. Pero algún día se tendrán que sentar. ¿Cuáles condiciones tú pondrías para uno sentarse en la mesa con el gobierno haitiano? Porque nosotros generalmente nunca ponemos ningún tipo de condición. Esa es una realidad también en todo esto. Sí, el gobierno ha puesto dos estándares, o no más que estándares, dos condiciones. En un primer momento dijo que las autoridades haitianas se retractaran de lo que habían dicho, de las acusaciones en contra de la República Dominicana. Cosa que no han hecho aún. No. Y luego dijo que cuando cesaran ese tipo de comportamiento.
obviamente que no pienso que en el corto plazo, en semanas o un mes, eso No, se va a claro. producir. De modo que ahora hay que tener un periodo de respirar hondo, de ¿Y espera. no sería mejor que vengan las nuevas autoridades? Eso te iba a decir. Vamos a estar claros. Eso te voy a decir, que tal vez el hecho de que hay elecciones ahora puede ser una feliz coincidencia, porque cuando vengan las nuevas autoridades, pues se puede legítimamente decir, vamos a pasar esa página y vamos de nuevo a sentarnos a hablar. No, que van a volver a la realidad. Sí. Esta gente lo que están utilizando esto como una estrategia Yo política. quiero hacerte probablemente. comentario con respecto de esa pregunta, un comentario un poco más general, y es sobre el tema de conversar con las autoridades haitianas. Hay una posición, los más críticos, los más, digamos, que tienen una posición de más confrontación contra las autoridades haitianas, que dicen que con ellos no se puede sentar porque ahí no, No, es hay un que Estado, sentarse. es un Estado fallido, etcétera. Yo creo que no. Yo creo que Hay que sentarse. aún con las debilidades Claro. crónicas que tiene el Estado haitiano, es una isla que tiene problemas que impactan mutuamente, sobre todo Claro. nosotros somos impactados por esa crisis socioeconómica, política, medioambiental, de seguridad que Haití tiene desde hace años. Entonces, algún canal de comunicación No, tiene tenemos haber. que tener para generar compromisos mínimos. Obviamente, el argumento que se dice, ellos no están en condiciones de honrar ningún compromiso. Y a veces es verdad, pero aún así hay que mantener las condiciones mínimas del diálogo, porque hay temas comerciales, hay temas de frontera, Fitosanitarios. fitosanitarios, que están bien graves. relacionados con el comercio, temas medioambientales, Temas de seguridad. temas de seguridad. Seguridad. En un estado como ese, que para todos los fines del lugar es un estado fallido, que tiene presencia de fuerza de la No, Naciones y Unidas, que desmontaron la estructura de seguridad de esa nación. Que ese es uno de los fallos que hubo ahí, en todo este proceso de intervención de Haití. eso es correcto. Es así, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque ellos decidieron, cuando Estados Unidos interviene en Haití, traen a Aristide de nuevo, toman la decisión de desmantelar el ejército haitiano, lo cual pudiera tener buenos motivos, porque era un ejército corrompido, al servicio de los Duvalier, etc. El error tuvo que no lo sustituyeron por nada Claro. que pudiera prestar la asistencia en materia de seguridad que todo Estado necesita, y sobre todo un Estado insular, que tiene mares, o sea, por todos lados, y que además comparte un tercio de isla, comparte una isla con otro país, con una frontera. Entonces hay problemas serios de seguridad, en una época en que los desafíos de seguridad tienen que ver con narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de Crimen todo tipo, organizado. crimen organizado, crimen transnacional de todo tipo. Eso fue uno de los grandes errores. Hasta el día de hoy hay una inseguridad mínima que deviene de la presencia de la MINUSTAH en Haití. ¿Hasta cuándo va a durar la MINUSTAH? No sabemos, porque hay una fatiga en la comunidad internacional sobre el avance, o el poco avance más bien, que ha experimentado Haití en una serie de áreas. Y eso ha hecho que, en lugar de decir vamos a seguir ayudando, lo que quieren es retirarse porque se sienten frustrados, fatigados con esa presencia permanente sin ver resultados, porque no hay duda de que cuando en un país, un pueblo tiene soldados en otro país y se preguntan, oye, ¿por qué tenemos nosotros nuestra gente Claro, en otro no país? ha pasado a nosotros. Sí, ¿por qué? Cuando la invasión y los de Irak. recursos que te quitan. Claro, claro. Porque cuando tú aportas tropas, tú aportas recursos también. Entonces los países se quejan. Entonces, vuelvo al punto. Hay una variedad de temas, que no solo es el tema migratorio, una variedad de temas, y hoy día ya el comercio nuestro es un comercio significativo que se ha incrementado exponencialmente luego del terremoto. Las exportaciones nuestras antes del terremoto eran relativamente bajas, 300, 400 millones de dólares al año, ahora se han extendido, se han ampliado, han llegado a 1.000 millones o más, y eso va a crecer. Haití, las autoridades haitianas lo han hecho ya varias veces, que de manera unilateral, sin observar protocolo, No, eso es increíble. disponen la prohibición de Sí. importación de productos. En este caso, por ejemplo, lo de la harina. Lo de la harina. En esta semana. Increíble. Sí, o sea, entonces, esos son temas que hay que hablarlo directamente. Claro, claro. Porque tú ir a la OMC, por ejemplo, un país tan pobre va a tener la simpatía de
que sí, que es un tema de salud pública, pero en lo que tú vienes a demostrar, el tema de salud pública en un organismo de la OMC, La situación se resuelve. dura mucho. Entonces tú tienes que tener con quién hablar esas Sí, cosas. sí. Y poder plantearle, decir, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es difícil, nosotros tenemos un desafío enorme, Servio Tulio, un desafío enorme como nación, lidiar con un Estado con esas dificultades. Flavio, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ahora, Flavio, la verdad es que cuando uno ve todo lo que ha sido la historia del pueblo haitiano, es complicado, sobre todo la de los últimos 50 años, cómo han decrecido de una forma vertiginosa y cómo entonces nosotros nos hemos catapultado. O sea, mientras nosotros el PIB no ha aumentado o multiplicado por más de 10 veces, a ellos se le ha disminuido más de un 50%, los niveles salariales son 5 veces menos que los de nosotros. Oye, es complejo, Es muy complejo. Es una asimetría muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista político? Fue que nosotros supimos interpretar el modelo democrático y ellos no. Digo, se me ocurre porque que yo no entiendo, o sea. Mira, la verdad es que yo no tengo una respuesta para esa pregunta. No soy un conocedor en detalle de la historia haitiana. Puedo emitir juicios así un poco, vamos a decir, muy tentativos o intuitivos en todo caso. Pero porque ellos tuvieron dictadura, pero nosotros también. Yo creo que hay un problema fundacional. Fundacionales, ¿verdad? Pero fueron los primeros que se independizaron. Sí, porque fue una rebelión de esclavos contra esclavistas, que al mismo tiempo tuvo una lucha anticolonial. O sea, confluyó la lucha antiesclavista con la lucha anticolonial y devienen libres y devienen en república independiente. Fíjate tú que a pesar de ser un tercio de una isla, con una estructura económica básicamente de plantación, llega primero que países que tenían un mucho mayor desarrollo económico y pero social definitivamente que sí. en América Latina. O sea, eso sí es un accidente histórico, que eso haya ocurrido de esa manera. Aún algunos países del Cono Sur, de la América del Sur, que comenzaron en el año 1810 y luego siguieron. Pero fíjate tú, o sea, países con una estructura socioeconómica mucho más compleja, claro. Estructuras productivas más desarrolladas, formas de organización política más cristalizadas, más desarrolladas, llegan a su independencia posteriormente. Nosotros vinimos en 1844 contra ellos. Cuba, por ejemplo, fue en el 1908. Exacto, fue el último, pero fíjate tú, o sea, Cuba, una isla importantísima. Los demás países del Caribe vinieron ahora en los años 1970, 1960, 80, que eran países que básicamente la corona británica ya le dio la independencia. Eran países de ultramar, digamos así. Sí, entonces el imaginario de la Revolución Haitiana estuvo en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es muy popular porque tiene esa famosa frase, esa igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, que es una frase que capta, que contagia. Pero es una revolución de tierra arrasada. Sin lugar a dudas. Ahí el que nadie mantuvo su cabeza sobre los hombros. Ahí se la llevaron a todo el mundo. Entonces es una visión de arrasar. Entonces ellos también tuvieron la visión de arrasar con todo. O sea, hay un mal de fondo. Hay un problema. Entonces el Estado haitiano, yo escuchaba a un experto en esto, decía, nunca ha habido una concepción del Estado al servicio de la población. Sino al servicio de las élites. Al servicio de las élites. Claro. Entonces una sociedad desarticulada, no tiene formas de agregación efectiva a través institucional. No, y todo eso ligado con un componente nacionalista también. Sí, es complicado. Ahora, no me voy a meter en la Revolución Francesa porque, al igual que tú, yo creo que más nos gusta la gloriosa que la de los franceses.
por todo lo que la gloriosa implicó. Pero una de las cosas que veo que preocupan, ya cuando uno ve todo esto con un sentido holístico, son todos estos artículos en periódicos emblemáticos norteamericanos, New York Times, Washington Post, periódicos muy buenos franceses, cómo han venido analizando este problema y cómo nos han colocado en una posición muy difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Porque parecería que falta información o fue que no hicimos el trabajo. Mira, la verdad es que es sorprendente. Cuando uno se lee todos esos trabajos que salieron. No. Parecería una novela de ciencia ficción. Sí, porque fíjate, la connotación que se le dio a la conclusión del plazo de la regularización, la connotación que se le dio, y ese fue el punto de, digamos, de articulación de las historias alrededor de este tema, es que ese era el plazo no de la conclusión de un proceso que le iba a permitir a 288,000 personas regularizar su estatus y que por tanto iban a poder seguir viviendo en el país, y iban a entrar al sistema legal, eventualmente al sistema de seguridad social, etcétera. Claro. La connotación que se le dio fue otra, que el Estado Dominicano había dado un plazo que se iba a cumplir, que se había cumplido. ¿Para qué? No para que concluyera algo que debía ser celebrado, sino que era un plazo que iba entonces a iniciar un proceso de repatriación masiva de personas, y por tanto se le dio una connotación de terror. O sea, llegó el terror y hay que prepararse contra eso. Y que hay un artículo del San Diego Free Press que decía que iban a poner a 250,000 de personas en la frontera y que eso iba a crear una crisis de salud pública de dimensiones inimaginables. O sea, Dios mío. 250,000 de personas iban a estar del otro lado. Eso, muchos han hecho evocación de la masacre del 37, como si estuviéramos en condiciones similares. Estamos en el siglo XXI, Flavio. Una carta de un grupo de profesores que dice que... que mandaron al Congreso. No, al presidente Obama, donde decían, sí, hombre. decían que hablaban de asesinatos masivos, no que estuvieran teniendo lugar, pero que había riesgo de que se produjeran mass killings, o sea, sí, asesinatos masivos. Tú dices, pero ¿y de dónde, en qué mundo es que estamos viviendo? Entonces, de alguna manera, y aquí la teoría conspirativa encuentra un terreno fértil, de decir, no, eso es alguien que está detrás de todo esto para contar la historia al revés. En lugar de decir, este plazo no era para eso, este plazo era para que concluyera el plan de regularización. Obviamente, aquí viene un punto importante a señalar. Ningún país que yo conozca ha hecho un plan de regularización en base a una amnistía total. O sea, y al Estado Dominicano nadie le puede pedir que declare simple y llanamente que absorba a todo el que está aquí. Es decir, que simplemente diga, todo el que está aquí y está legal. No lo puede hacer. Entonces, todo aquel que no calificó con el plan o no se quiso inscribir, queda expuesto a la repatriación. Como lo hace Estados Unidos, como lo hace las Bahamas, como lo hace cualquier país. Este es un desafío que hay hoy día en el mundo sobre el tema de los desplazamientos. ¿Y cómo lo está haciendo Europa? Sí, de manera permanente. Y de manera radical. Europa está desbordada, muchos países de Europa están desbordados. Alemania tiene 180 y tantos mil. Francia ni se diga. O sea, nadie puede pedirle al Estado Dominicano que absorba a la totalidad de la población inmigrante pura y simplemente. Se hizo un plan de regularización y ese plan hay que completarlo. Las autoridades competentes de las áreas del Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, están en ese proceso y esperemos que lo hagan bien. Pero los que quedaron fuera tienen que ser repatriados. Ahora, no hay ningún mandato de que hay que repatriar tanto cada semana. Claro que no, entonces, eso es un proceso. Entonces los estados tienen que ir, el gobierno, las autoridades, hacerlo de acuerdo a criterios gradual, en función del interés nacional. Claro. Y yo te digo que vamos a retomar un tema que hablamos ya. A nosotros no nos conviene que Haití tome como excusa este tema para que no hagan elecciones. A nosotros nos interesa que hagan elecciones incluso para que haya un para que vengan nuevas autoridades. Entonces,
ahí las autoridades dominicanas tienen un margen de discreción de cómo implementan esto. Pero de que el que está ilegal aquí debe ser repatriado, tiene que ser repatriado. Pero también tenemos que cuidar la frontera, porque nosotros somos también responsables. Un Estado débil es vulnerable a los traficantes de personas, a los que trafican con otros tipos de Sí, pero ahí los sistemas de consecuencia, Flavio Darío, tienen que comenzar a operar, aunque sea por primera vez en todo lo que ha sido la historia de este país. Porque la verdad es que la frontera es desconcertante. Porque todo el que entra desde Haití para acá entra por la frontera. Y muchos entran con visa porque cobran un dinero, 5 consulados. cobran un buen dinero para dar cada visa. Entonces el Estado tiene que diseñar una política que pueda normalizar todo lo que fue una práctica incorrecta. O sea, eso no está bien. Necesitamos más Estado. Más Estado. Necesitamos un Estado más fuerte. Necesitamos un Estado que haga valer su propia legalidad. Si eso no se logra, esto no habrá servido para nada. Absolutamente para nada. Porque si seguimos también incumpliendo el código laboral, la ley de migración, porque ese es el problema. El problema es que muchas veces tú te encuentras con que en muchas de las obras que se están construyendo de manera ilegal, la mayoría de quienes las están construyendo son de otras nacionalidades. Entonces es parte del problema y ahí ese componente moral muchas veces es lo que nos da en la cara, honestamente hablando. De todos modos, Flavio, el programa se agotó. Y en nombre de la Fundación Institucional de Justicia te agradezco el que me hayas dado la oportunidad de hacer este programa tan constructivo, tan educativo, tan didáctico, de un tema tan complejo, que cuando uno lo explica, lo complica, esa es la realidad, pero que sin lugar a la duda tú lo hiciste con mucha maestría y en nombre de la Fundación te lo agradezco. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.